Recién ha transcurrido el domingo 25 de octubre del año 2020 y América Latina ha vivido un momento histórico. El pueblo chileno, en un plebiscito trascendental, ha tomado la decisión de apostar por la redacción de una nueva constitución política. De esta manera, el pueblo chileno va abandonando el legado dictatorial de Augusto Pinochet, al abandonar esa antigua constitución política que defendía y sostenía los intereses de una dictadura perversa y malvada en la historia de nuestro continente. En el día de hoy deseo exponer a ustedes el tema relacionado con las transiciones a la democracia, haciendo una pequeña exploración de las oleadas de expansión democrática o también denominadas oleadas de expansión de los constitucionalismos en el mundo. Y además de eso, realizando una pequeña reflexión acerca de la transición democrática como fenómeno cultural, entendiendo cómo se realiza la transición de sistemas políticos autoritarios hacia sistemas políticos democráticos. Les doy la bienvenida a este espacio educativo y cultural que busca profundizar nuestros conocimientos alrededor de las ciencias sociales. Si pensamos en transiciones a la democracia, es factible y es posible que pensemos esta circunstancia desde dos ópticas. Podemos pensar en la democracia como un fenómeno jurídico y en ese sentido nos concentraríamos en la historia de los constitucionalismos en el mundo, la historia acerca de cómo surgen cartas constitucionales y estas cartas constitucionales comienzan a regular la vida de las sociedades. O también podemos pensar en el fenómeno de la transición a la democracia como un fenómeno de transformación cultural. Y en este caso estaríamos hablando de cuáles son los diferentes valores que debe trascender una sociedad para llegar a pensarse a sí misma como una sociedad democrática. Como fenómeno jurídico, entonces, la democracia ha labrado una historia en la era moderna que podríamos empezar a analizar desde la Revolución de los Estados Unidos. Nosotros aquí podemos hablar de tres oleadas de transición a la democracia, según tres momentos revolucionarios. Revoluciones liberales burguesas que se desarrollan entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Podemos pensar en revoluciones obreras, campesinas y socialistas que se identifican a partir de la última mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, y también podemos pensar en revoluciones anticoloniales. Estas revoluciones anticoloniales se viven y se experimentan en cierta parte en el siglo XIX, pero mayormente durante la mitad del siglo XX. Aquí se van desarrollando entonces ejercicios constitucionales en Europa, en América del Norte, en América Latina, en África y en Asia. Si pensamos en la experiencia de las revoluciones liberales burguesas, pensamos en los ejercicios constitucionales de las naciones que identificaríamos como naciones del primer mundo. Pensamos en Estados Unidos, pensamos en Francia, pensamos posiblemente en Italia, pensamos en Alemania, pensamos en Inglaterra. Estas revoluciones liberales burguesas son las revoluciones
que se hacen posibles gracias a los eventos sucedidos en Estados Unidos cuando se piensa en superar la estructura política de las monarquías y se busca construir la estructura política de las repúblicas. Estamos hablando de las revoluciones de las repúblicas, cuando la ley ya no está centrada en un hombre, sino que la ley está centrada en unos principios pactados por la sociedad. El poder recae en una constitución y no recae en un hombre. De aquí derivan entonces esas revoluciones liberales burguesas, primer momento de transición hacia la democracia. Un momento de transición en donde se estipulan los valores burgueses: libertad política, derecho a la vida, derecho a la libre movilidad, derecho al libre mercado y otras condiciones necesarias para que triunfen los experimentos y las experiencias liberales capitalistas. Luego de eso tenemos un segundo momento de transición en las revoluciones socialistas obreras. Los derechos no son suficientes para toda la masa de la población. Entonces aquí encontramos que hay países que a partir de la propuesta del socialismo buscan encontrar su propio destino. Podemos identificar la experiencia de algunos países en el oriente de Europa, podemos encontrar la experiencia rusa, podemos encontrar la experiencia de China. Aquí surgen nuevas naciones a la historia del mundo y a la historia de las constituciones. Y un tercer momento es el momento de las revoluciones coloniales. En este momento de las revoluciones anticoloniales, identificamos países de África, países de Asia, la revolución de Gandhi, la revolución de África, de países que buscan la independencia, y también desde los tiempos del siglo XIX podemos identificar las revoluciones latinoamericanas. Estas revoluciones latinoamericanas tienen una faceta anticolonial, tienen una faceta liberal burguesa. Por eso son revoluciones muy importantes para el estudio de las constituciones en el mundo. Hasta aquí podemos pensar en que la democracia se ha ido expandiendo en tres olas. La estructura jurídica del mundo ha cambiado. Ya no se acepta el poder de una persona de manera despótica. El poder debe estar regulado por la ley. El poder debe reconocer ciudadanos con derecho a votar y con derecho a tomar decisiones. El poder es un poder nuevo y distinto. Pero la democracia no es solamente un fenómeno jurídico. No se trata solo de la escritura de un pacto y de un grupo de promesas. La democracia además debe ser un evento vivo. La democracia debe ser un proceso cotidiano en donde los ciudadanos se sientan parte activa del proceso. Por eso es necesario hablar de la democracia como transformación cultural. Y aquí vale la pena hacer una reflexión sobre la transformación de los sistemas políticos latinoamericanos a finales del siglo XX, pasando de experiencias dictatoriales a experiencias de apertura a la democracia. En la segunda mitad del siglo XX hay un conflicto muy fuerte entre Rusia y los Estados Unidos. Es el conflicto de la Guerra Fría, luego de que salieron victoriosos los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Estos dos países se están disputando el dominio sobre el planeta. Y en esa disputa del dominio sobre el planeta, los Estados Unidos buscan controlar
los destinos y buscan controlar las decisiones de los países latinoamericanos. En este marco de situaciones hay un apoyo a los gobiernos dictatoriales y a los gobiernos autoritarios en América Latina. Gobiernos dictatoriales que se presentan en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia. Estos gobiernos se enmarcan dentro de una alianza perversa que se conoce como la Operación Cóndor, una alianza entre diferentes gobiernos dictatoriales para perseguir a los líderes políticos alternativos en los países del Cono Sur. Entendiendo estas experiencias, uno debe entender que las dictaduras se sostienen porque hay una cultura autoritaria. La cultura autoritaria es una cultura que se basa en las jerarquías, en el respeto de unas élites políticas excluyentes. Se basan también en la aceptación de mecanismos de opresión sobre la ciudadanía y además de eso en la justificación de la violencia como herramienta política. Sistemas excluyentes en donde las personas proclaman ideas tales como el que manda, manda aunque mande mal. Se expresan también ideas como el único problema de la élite es no estar en la élite, y se proclaman ideas tales como hay personas que por naturaleza están llamadas a mandar y otras a obedecer. Esos son sistemas excluyentes. Además de eso, se acepta la opresión, se celebra la acción brutal de las autoridades militares o de las autoridades policiales. Se celebra la persecución de personas que son diferentes a un esquema esperado por los poderes dictatoriales. Entonces, también hay una celebración de la opresión. Y por último, hay una celebración de la violencia cuando se entiende y se asume que es normal la desaparición de personas, la tortura, la violación de derechos humanos para imponer un sistema de orden político. Eso básicamente construye una cultura autoritaria, una cultura sometida y una cultura perversa que le hace culto a la muerte y le hace culto a la opresión. Si queremos pensar en momentos de verdadera transición a la democracia, necesitamos entender que la democracia debe trascender culturalmente al autoritarismo. Se hace de diferentes maneras. Para la superación de la exclusión es necesario pensar en sistemas políticos incluyentes, pero no se debe pensar en la inclusión de cualquier manera. Se debe pensar en una inclusión que acepte la diversidad y el pluralismo. Entiéndase el pluralismo como la posibilidad de que hayan distintas corrientes y distintos intereses políticos, y que esas distintas corrientes y esos distintos intereses políticos puedan resolver sus contiendas y sus conflictos de forma política, no mediante mecanismos violentos o mediante mecanismos ilegales. Y se entiende como aceptación de la diversidad la aceptación de personas por fuera de algún tipo de estándar o por fuera de algún tipo de norma social. La democracia es la democracia de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de los transgeneristas, de los indígenas, de los negros, de los mestizos. Es una democracia que debe reconocer la diversidad de género, raza, condición socioeconómica, etc. Esa es una verdadera transición a la democracia cuando hablamos en términos de inclusión. Transición de los sistemas opresivos hacia sistemas de libertad y autonomía. La base de los sistemas opresivos es una base psicológica. La base de los sistemas opresivos son sujetos que quieren ser controlados, que no quieren tomar la responsabilidad de sus propias vidas.
Cuando una persona no quiere resolver sus propios problemas y no quiere resolver sus propias inquietudes y sus propias preguntas vitales, la persona aprueba un sistema opresivo donde haya un líder superior que decida por él. Por esa razón, se deben superar estas circunstancias de opresión desarrollando la autonomía, la capacidad de que los individuos puedan resolver sus problemas filosóficos, vitales y además políticos. Y por último, se debe superar una tendencia a la violencia mediante una tendencia hacia la paz y la cultura política. La paz es condición para la democracia, porque la democracia se trata de una interacción libre de ideas, y esta interacción libre de ideas depende de la serenidad, la tranquilidad y la posibilidad de que se resuelvan pacíficamente los conflictos. Habiendo dicho esto, entonces han quedado expuestas dos dimensiones para comprender las transiciones a la democracia: una dimensión jurídica y una dimensión cultural. En este año 2020 no solo debemos pensar en lograr nuevas constituciones y en lograr nuevos progresos en nuestros pactos sociales, sino que además debemos evolucionar como individuos éticos que verdaderamente cumplan con estos propósitos nuevos que se están pactando. Muchísimas gracias.